Hola, vamos a crear un proyecto para usar ActivePieces en local, sin internet. Vamos a descargarlo y vamos a usarlo en local, ya digo, sin necesidad de internet y hacer algunas automatizaciones para, por ejemplo, recibir un correo y de forma automática, sin hacer nada, pues que en función del contenido con inteligencia artificial, pues haga una respuesta o haga un análisis o lo que nosotros le pidamos en este caso, a la IA. O podría, a través de un Excel, automáticamente, pues procesar todas las entradas del Excel en una tabla y enviar correos personalizados, ¿no? No solo esto, sino que ActivePieces tiene un montón de aplicaciones que podremos integrar. Fijaos aquí todas las categorías que tiene y aplicaciones. Y además permite también desarrollar, ¿no?, tus propias automatizaciones con código, aunque ya digo que en principio no hace falta tener conocimientos de programación. Tiene su comunidad también para preguntas y en nuestro caso lo descargaremos y primero en este vídeo pues lo levantaremos el proyecto en local sin internet. Para ello lo primero sería configurar el entorno. Yo tengo Visual Studio Code con WSL de Ubuntu y una vez que estamos dentro, fijaos que aparece aquí a la izquierda, abajo, que estoy conectado con Ubuntu, pues una carpeta donde clonar el proyecto con Git. Para eso, antes de nada, pues necesitaremos Git y actualizar en Ubuntu pues, los repositorios y algunos programas. Para ello, pues necesitaremos Git, Docker, estoy usando en Windows, Docker Desktop y en Ubuntu estamos con Docker, con algunos programas de gestión de dependencias, con Git para el tema de repositorios y Python y algunas herramientas más. Para eso tendremos que actualizar, ya digo, las dependencias y con estos comandos, yo en este caso me he creado también un proyecto en ChatGPT con diferentes chats. En este caso tengo uno que es para Pieces. Después clonar el repositorio, ¿vale? Tendremos que clonarlo. Podemos hacerlo o bien desde el terminal o si estáis usando Clean como yo, pues podemos pedírselo directamente aquí. Una vez que se descarga, pues fijaos que aparece ya el proyecto. Si no lo tenéis aquí activo, pues podéis iros a archivo y abrir carpeta, ¿vale? Donde os aparecerá una ruta y tendréis que seleccionar esta, ¿no? La de Home y donde tengáis descargado el proyecto. A continuación entraremos en esa carpeta en el terminal y copiaremos el archivo que tiene que ver con los parámetros de configuración del entorno, ¿no? En este caso, .env.sample, que crearemos un nuevo fichero .env, donde crearemos pues parámetros, en este caso imprescindibles son estos de aquí, que usará el entorno, como por ejemplo que se ejecute tanto la parte frontend no visible como el backend en una URL local en un puerto concreto. En mi caso, pues el 8090, ya que el 8080 lo tengo ocupado con otra aplicación Docker. Y es importante que no haya conflictos. También pondremos algunas contraseñas, ¿no? Algunas claves generadas por SSL. Ahora veremos los comandos. Y por tanto, lo primero pues sería este comando de aquí para copiar el fichero a un nuevo fichero de variables. Vemos que nos da un error, en este caso nos dice que no existe el fichero y efectivamente es por una letra, ¿no? Ahora sí, tenemos aquí una copia y a partir de aquí lo que haremos será configurar nuestras propias variables. Por ejemplo, generar estas variables de aquí y algunas opciones como el entorno, ¿no? Si es producción en este caso o el puerto, ¿vale? Tenemos que cambiar donde aparezca en los ficheros de configuración el puerto, pues yo lo voy a cambiar por el 90. Entonces, bueno, esto también lo podemos hacer con Clean, una IA, ¿no? Que nos permite ir modificando en los ficheros y nosotros podemos ir aprobando las modificaciones que va haciendo.
Por ejemplo, le acabo de pedir que quiero modificar el puerto en todos los ficheros de configuración y fijaos que nos dice que quiere leer ciertos archivos, por ejemplo el punto .env que acabamos de crear, nos dice también que quiere leer el punto .env local, en este caso no existe, el Docker Compose, bueno, y fijaos que va leyendo y va buscando dónde está el puerto. En este caso sí que ha encontrado en el Docker Compose un puerto, ¿no? Y quiere cambiarlo. Si le doy a Save, pues fijaos que ya me acaba de modificar el archivo. Bueno, nos dice que ya ha terminado, pero le voy a decir que hay más archivos con el puerto anterior, por lo tanto que haga un, un análisis de los ficheros que pueden contener este puerto. Con lo cual lo que va a hacer va a ser, nos dice que va a buscar en el directorio por ese puerto. Entonces, bueno, le voy a probar y que empiece la búsqueda de ese puerto para cambiarlo, ¿no? Por el 8090. En este caso me da varios errores de que hay muchas conexiones, etcétera. Entonces voy a preguntarle de otra manera, por ejemplo, que ejecute un comando para hacer un grep o otro comando que ejecute para comprobar qué ficheros contienen ese puerto. En este caso voy a cambiar de planificación a actuación y pulsar para que me coja el comando. Bueno, otro comando que tendremos que utilizar es el de instalar las dependencias. En este caso, pnpm estoy usando con install. Esto tendríamos que tenerlo, si no, habría que instalarlo y ejecutarlo para que, en función de los archivos que tiene para ejecutar de PNPP, pues instale todos los programas, todas las dependencias necesarias, que están aquí configuradas en el proyecto. Mientras, pues configuraremos los archivos del entorno, los parámetros del entorno, y en nuestro caso hemos dicho que cambiamos el puerto para evitar conflictos y además necesitamos unas claves que deberemos generar, por ejemplo, las de encriptación. Entonces, bueno, para esto, pues he usado ChatGPT que ha generado, por ejemplo, para la API Key, que esto es opcional, es para una autenticación personalizada, pues y el programa OpenSSL que genere una clave. Fijaos que la genera y esto es lo que tendremos que pegar como API Key en el entorno. Además, para el resto de dependencias, pues generamos sus claves y las vamos copiando y pegando en función de el tipo de clave. Bueno, esto nos genera las claves, las copiamos, las claves generadas y las pegamos en su parámetro. Y en este caso también dice que es opcional, pero que podríamos crear un directorio para también crear una autenticación SSL en local y que podamos usar HTTPS, ¿vale? Como certificado es el protocolo, ¿no? Para mayor seguridad. Y en este caso, pues lo voy a generar, aunque no lo voy a crear todavía, porque luego habría que crear un proxy inverso, etc. Importante que mínimo en el Docker la configuración pues contenga los campos para la base de datos, en este caso de Postgre. Cuidado si tenéis otra base de datos, tendréis que configurarla. Yo la idea es tener un Docker con este programa solo y voy a separarlo del resto de programas, con lo cual importante tener la configuración de la base de datos y en el Docker Compose pues tener también los servicios para no solo ActivePieces, sino también Postgre, que es la base de datos que estoy usando, y Redis para gestionar los contenedores, con lo cual en principio voy a dejarlo así, voy a comprobar que los puertos son los que estábamos comentando. Al intentar levantar con el comando, fijaos, el comando docker compose, usando el docker compose.yaml, fijaos que hay varios, usando el de producción, porque tenemos uno de desarrollo, otro de test, este de aquí, pues nos da un error y en este caso si nos vamos al contenedor, fijaos que está el contenedor aquí, nos da un error
por el usuario y la contraseña de la base de datos. Esto si nos vamos a la variable o los parámetros de entorno que hemos configurado, fijaos que nos falta también una contraseña. Yo voy a poner una sencilla para desarrollo, pero aquí habrá que poner una segura. Es para la contraseña de Postgres de la base de datos y con esto en principio no debería volver a dar ese error. Así que voy a volver a iniciar el- los contenedores y vamos a comprobar si nos da ahora el mismo error. Vemos que nos sigue fallando la autenticación. Habría que comprobar exactamente si aquí voy a cerrar los logs y voy a limpiarlos y voy a comprobar si nos sigue dando el error. Efectivamente nos da el mismo error, así que es posible que no esté cogiendo la contraseña de donde lo hemos puesto. Así que bueno, hago el down, el Docker Compose down y luego el up y me vengo otra vez al Docker Desktop. Voy a comprobar en el contenedor si nos sigue dando el error. Para ello pues voy a vaciar otra vez los logs y a comprobar si nos da el mismo error. Sí que está fallando la autenticación, con lo cual tendríamos que ver dónde exactamente está leyendo ese usuario contraseña para saber por qué no está cogiendo el que estamos poniendo. Voy también a pasarle ese log a la IA, a Clean en este caso, y nos dice también que es por la contraseña que va a leer dónde se comprueba la usuario y contraseña. Dice que en tool deploy también y que quiere ejecutar ese comando para ver si está usando la contraseña. Por lo cual ahora lo que va a hacer va a ser cerrar los contenedores y volver a levantarnos ya que ha ejecutado pues un script para generar contraseñas. Va a volver a levantarlo y a partir de aquí pues vamos a ver si después de ejecutar ese script no da el mismo error. Con lo cual vamos a entrar otra vez, vamos a limpiar, hacer un clear del log y comprobar si esta vez funciona. Pero vemos que sigue fallando la autenticación, con lo cual voy a volver a pasarle el log, ¿vale? Cuando falla clean, pues, hago un cambio aquí del modo, ¿no? Si modo plano, modo act, y si no, pues lo que vamos a hacer es empezar un nuevo chat. Y la IA nos dice que quiere inspeccionar pues los Postgres a través de estos comandos. Le decimos que inspeccione el volumen, nos aparece aquí los datos, ¿no? Con respecto a ese volumen. Y a continuación dice que quiere borrarlo para volver a generarlo. Entonces, bueno, en este caso, pues le voy a decir que lo intente borrar. Nos dice que primero tiene que borrar el contenedor y volver a crear. Ahora sí, lo he borrado, volvemos a crear ejecutando el comando del Docker Compose y esperamos un poco para ver si levanta el servidor. Vemos que sí, y esta sería la URL, ¿no? En el puerto que habíamos configurado, vemos que funciona, pero también tendremos que ir a la URL y comprobar que efectivamente sí que funciona. Aquí pondríamos nuestros datos para registrarnos. Fijaos que estamos en local sin internet. Ponemos los datos e intentamos registrarnos. Fijaos que automáticamente nos registra y nos redirige a la aplicación, con lo cual ya tendríamos la aplicación en local y ya podríamos empezar a hacer nuestros flows de automatización. Fijaos que aquí a la derecha pues tenemos el Create Flow, que será lo primero que intentemos hacer. Podríamos usar una plantilla o haciendo directamente desde cero, from scratch. Voy a usar un template, una plantilla, y fijaos que aquí ya nos da algunas configuraciones como usar email con inteligencia artificial, usar Excel y luego nosotros podremos
ampliarlo o modificarlo. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esta donde usa correo más preguntarle a ChatGPT más código, ¿no? Entonces, bueno, en este caso eh, se genera la automatización y fijaos que aquí aparece ya el flujo para modificarlo. Si quisiéramos crear uno desde cero, pues iríamos otra vez aquí al panel principal, crearíamos uno aquí arriba a la derecha desde cero. ¿Vale? Un trigger pues sería en este caso el evento, que podríamos configurar el evento que va a hacer que se desencadenen las acciones que configuremos. Si hacemos clic, pues fijaos que tenemos un montón de aplicaciones y en nuestro caso podríamos buscar, por ejemplo, una aplicación de mensajería, como puede ser Gmail. Nos aparecerá pues todos los eventos relacionados con Gmail. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un nuevo email? Y esto sería como configurar para que cuando en nuestro correo aparezca un nuevo mensaje, es decir, nos envíen un nuevo mensaje, que ocurra algo. Por ejemplo, eh, podríamos automatizar, que lo haga todo de forma automática, el leer el mensaje y contestar. Entonces, configuraríamos el trigger para un nuevo email. Lo primero que tendríamos que hacer sería la conexión, ¿vale? Crear una conexión y conectar con usuario y contraseña las credenciales nuestras con Gmail. En este caso, pues sí que tendríamos que conectar con nuestras credenciales y configurar. Y una vez que hemos creado la conexión, pues podremos generar eh, ejemplos. Usando el botón, fijaos que me ha generado un correo de prueba, unos datos de ejemplo, unos resultados que en este caso son 5 y son diferentes correos. Podríamos configurar que filtre por el asunto, que filtre por el que envía el correo, para que cuando alguien en concreto nos envíe un correo, pues se desencadenen todas las acciones que vamos a configurar. Si hacemos scroll hacia abajo, pues vemos que también podemos configurar este evento para que sea solo cuando haya una etiqueta de chat o de enviado o inbox. O podríamos seleccionar alguna de las categorías, como social o foros, ¿no? Del correo. Es decir, todo esto es la configuración para que se desencadene todo el flujo automático. Entonces, bueno, yo de momento voy a dejar solo activada la conexión para cualquier tipo de email. Y a partir de ahí, pues podemos añadir aquí en este icono más un nuevo evento, por ejemplo, que ese email lo lea. Si nos vamos a Gmail, fijaos que tenemos para email enviado o una llamada a una API, ¿vale? A una API específica. Si tenéis dudas, pues podemos preguntarle al propio ChatGPT o cualquier inteligencia artificial a través de una captura y, por ejemplo, que os vaya guiando paso a paso para saber cómo hacemos para configurar, por ejemplo, que conteste al email al usuario. Y fijaos que nos dice que configuremos un nuevo nodo del flujo. Acordaos aquí, habíamos creado ya un nodo, entonces vamos a crear uno que sea de IA. Tenemos también aquí clasificado por IA y podríamos usar un agente fijaos que aquí hay un agente de IA que responde a llamadas, que responde a listas de agentes, etcétera. Tendríamos que buscar uno para que conteste al correo al texto, ¿no? Si, por ejemplo, queremos usar Gemini, por ejemplo, de Google, pues buscamos en el filtro de búsqueda y pulsamos para que nos genere el nodo con este chat. Entonces, bueno, aquí lo que podríamos hacer sería configurar un modelo, uno que sea gratuito, y crear una conexión a través de esta web, si no tenéis ya una clave, y probar a través de un prompt. Fijaos que cuando pulsamos nos deja insertar los datos del nodo anterior. Entonces, fijaos que podemos
insertar los adjuntos, podemos asignar el texto, fijaos que nos aparece aquí el de prueba. Entonces, bueno, voy a contestar en función del texto del correo que nos han enviado, ¿vale? Con el que ha saltado este flujo. Entonces, se lo voy a poner o le voy a poner antes de ese texto del correo que analice. Vamos a ponerle que actúe, ¿no? Como un comercial de ventas, etcétera. En este caso voy a hacer algo sencillo, que es analice el texto y genere una respuesta. Además, aquí tenemos otras opciones, como que continúe si hay un fallo en, por ejemplo, la respuesta del chat de Gemini, o si queremos que intente otra vez hasta que no haya fallo. Yo lo voy a configurar en esta segunda opción. Y además podemos probar cada uno de los pasos. Fijaos que al pulsar el botón de test nos hace un input y un output. El input era el texto de prueba del correo de prueba, donde eh, ha leído de nuestro correo de Google un correo y ha respondido, ha generado una respuesta. Fijaos que ha creado la respuesta con el chat GPT, bueno, en este caso con Gemini. Y a continuación, una vez que comprobamos que funciona, pues vamos a crear una conexión con el correo y vamos a generar un evento de enviar email. ¿Vale? Fijaos que tenemos este y bueno, creamos la conexión de nuevo. Voy a usar el mismo correo, como si fuera un correo de la misma persona o de la empresa, y guardaremos la conexión. Bueno, nos dice que ya está en uso. Voy a llamarle el nombre, pues envío, pero la conexión es la misma porque lo que quiero es desde la misma cuenta donde se ha recibido el correo que se responda con otro nuevo correo. Fijaos que nos dan otros campos, en este caso el hacia quién, y en nuestro caso pues vamos a utilizar el correo anterior y vamos a buscar el parámetro donde aparece el correo del que nos ha enviado el primer email. Este paso es importante ya que en este caso, si no queremos que nos aparezcan, haga las pruebas con un correo al que no queremos contestar ahora, pues que nos vayamos otra vez al primer paso y en la parte de test abajo, en los resultados, obtengamos uno de los resultados de un correo de prueba, con lo cual tendremos que enviarnos un correo ahora de prueba y seleccionarlo aquí. Porque si no, lo que va a hacer va a ser en las pruebas enviar correo a los destinatarios que hemos seleccionado, que son reales. Así que voy a mandar un correo de prueba a esta cuenta y voy a resetear otra vez los tests para que, fijaos que pulsando ese botón genere de nuevo los resultados de prueba. En este caso ahora buscaremos este nuevo correo entre los resultados que nos ha dado. Y fijaos aquí en el output, pues aquí tenemos el mensaje y he encontrado el último correo, en este caso en el 5, donde he puesto el texto hola, ¿cómo estás? ¿No? Un correo muy sencillo. Y ya tendríamos configurado nuestro correo de prueba, para que así cuando estemos haciendo las pruebas, pues no mandar correos a quien no debemos. Y nos volvemos otra vez al send email y en el apartado de a quién le vamos a enviar, pues ya podemos dejar este New Email Message for Test. Esto es recomendable probarlo con un correo de prueba. Muy importante, aquí solo quién va a recibir el email. En los siguientes campos podríamos poner a quién poner en copia oculta, etcétera. El asunto que sí, en este caso es obligatorio, el asunto Active Thesis y el tipo de cuerpo, en este caso texto plano, y en el cuerpo aquí sí que vamos a utilizar el texto que ha generado la inteligencia artificial. Es importante que si cambiamos el test en el primer nodo, en el segundo también se genere la nueva salida, porque
De esta manera, lo que usemos en la entrada de sucesivos nodos, pues es los datos, ¿no? Con los que vamos a trabajar. En este caso le habíamos dicho el prompt, era en el segundo nodo que la IA analice el texto, en este caso hola, ¿cómo estás? Fijaos que ahora se ha cambiado y por tanto aquí cambiará también. Entonces, actualizamos entonces en los test la información y ya podemos completar los campos. Fijaos que aquí en el body hago clic, pero no me aparece otra vez la ventanita de selección, pero sí que está aquí abajo, con lo cual la voy a expandir. Voy a decir que en el cuerpo utilice la salida que ha generado en el paso anterior. Entonces, por eso ahora, fijaos que aparece el logo del segundo nodo, porque ahora queremos en el tercer nodo la salida del anterior. Y con esto, fijaos que ya desaparece el icono de que faltaban campos de configuración, con lo cual ya tendríamos configurado este nodo. El resto, pues son opcionales y podemos, por ejemplo, adjuntar un fichero, etcétera, ¿no? Así como las opciones de crear un borrador en el correo, de que continúe si hay un fallo o que intente si hay un fallo. Continúe significa que si hay un error, pues continuará con el siguiente paso, en este caso terminará el flujo. Y el retry sería pues que intente otra vez este paso, es decir, de enviar el email. Y con esto, fijaos que ya una vez que desaparecen todos los flujos, podemos hacer clic en Publish. Ya podríamos publicarlo y ya tendríamos listo la automatización. Y en este caso podemos hacer una prueba aquí en Run Logs. Fijaos que al pulsar me ha hecho una prueba y me ha enviado un correo y me ha respondido al correo. Podemos ver en el correo real que efectivamente responde con un análisis de la inteligencia artificial al correo, ¿no? Al contenido del correo original, ¿no? Bueno, y en resumen, pues tenemos una IA corriendo en un servidor local, en este caso en un equipo, sin necesidad de conexión a Internet, excepto por las conexiones, por ejemplo, con los servidores de correo o las conexiones que sean necesarias para poder utilizar estos nodos. Si tenemos un chat GPT o un chat Gemini de inteligencia artificial y tenemos que hacer la conexión, pues necesitaremos esas conexiones. Si no, pues en principio esto está funcionando totalmente en local. Si tenemos la IA en local con un servidor, con otro equipo, sin internet, pues tendremos que configurar esa conexión. Y en este caso, pues sí que está usando las conexiones para Gmail y Gemini en internet. Posteriormente podemos hacer una conexión a un servidor con una inteligencia artificial que tengo en local y comprobar que efectivamente también funciona.